Bien, entonces vamos a arrancar con esto. Lo que queremos es encontrar la función generatriz de la cantidad de formas de obtener un número n como suma de las tiradas de un dado. Y acá podemos tirar el dado infinitas veces, no hay ninguna restricción. Entonces tenemos a sub n, que va a ser la cantidad de formas que podemos obtener n como suma de las tiradas de un dado. Y acá todas las que tengamos que hacer no hay ninguna restricción. O sea que podemos tirar el dado infinitas. El 3A, arrancamos por el 5 y el 6, que son importantes hacerlos, y después miramos el 3. Entonces lo que buscamos es la función generatriz. Buscamos f de x, que por definición lo que va a hacer es a sub n por x a la n y la suma total. ¿No? N igual a 0 hasta infinito. O sea que esto tengo que dar a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado y así seguir. Profe, Sí, todas las necesarias, que son todas las tiradas necesarias, dice. sí. O sea, si tenés que tirar el dado 2000 veces, tal, Ah, lo bien, podés joya. considerar. Gracias. No hay ningún... Entonces, si vos querés a sub 2000, por ejemplo, podés considerar que tirás el dado 2000 veces y sale 1 cada vez que lo tirás. Entonces, el a sub 0 no sería la cantidad de formas de obtener 0. Y a sub 1, la cantidad de formas de obtener 1 y así. A sub 2, la cantidad de formas de obtener 2, etc. Entonces, por ejemplo, si queremos mirar a sub 3, como un ejemplo. A sub 3, esto sería la cantidad de formas de obtener 3 como suma de las tiradas de un lado. Entonces, ¿de qué formas podemos obtener 3? Tirar una sola vez y que salga 3. Ahí está. 2 veces. Ah, sí, 2 veces que salga 1 y 2. Y después 3 dados que salgan 1. Ahí va. Ahí está. Puede ser directamente en una tirada, que ya salga 3. Después en 2 tiradas, o sea que salga 1 y después 2, o que salga 2 y después 1. Estos lo consideramos distintos, porque es como que el mismo dado lo tiramos un montón de veces y nos fijamos qué número sale cada vez. O sea que si sale primero 1 y después 2, va a ser distinto de primero 2 y después 1. Y después la otra forma es en 3 tiradas. Que Que ahí, sería... ahí sí te sería o sea, ahí también importaría, ¿no? Ah, no, porque todas vas a sacar 1. Claro, acá van a ser todas 1. Sí, Entonces, por ejemplo, a sub 3 va a ser 4, porque podemos sacarlo o en una tirada, o en 2 tiradas, que acá hay 2 formas, o en 3 tiradas, que hay una sola forma. ¿No? Entonces, a sub 3 va a ser 4. Entonces, fíjense que para hacer... Sí, a sub 2 la cantidad de formas de obtener 2 como suma. Ahí está, que sería o sacás 2 en una tirada, sale 2 de una, o después en 2 tiradas sacás 1 y después 1 otra vez. Entonces, fíjense que para hacer esta cuenta acá dijimos, vamos a mirar qué pasa en una tirada, qué pasa en 2 tiradas, en 3 tiradas. Si ya fuera 4 tiradas, por ejemplo, ahí ya no hay forma de sacar 3.
Entonces podemos ver de dividir el problema en esos casos, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos 0 tiradas, por ejemplo, 1 tirada, 2 tiradas, 3 tiradas? ¿Sí? Separar en esos casos, contar de cuántas formas se puede obtener n en cada uno de esos casos, y después vemos de juntar todo. Sí, entonces vamos a empezar con el caso un poco raro, pero si no hacemos ninguna tirada. Entonces vamos a mirar las formas de obtener n en 0 tiradas de tal. Y le voy a poner, a sub n es la cantidad de formas de obtener n con cualquier cantidad de tiradas. Entonces, a sub n con un 0 arriba, esto va a ser la cantidad de formas de obtener n si hacemos 0 tiradas. Tener n en 0 tiradas. Entonces, esta asociación, ¿qué va a hacer? O sea, si yo miro a sub 0, por ejemplo, ¿no? Sería la cantidad de formas de obtener 0 si no hago ninguna tirada. ¿Qué tal? Si no hago ninguna tirada, lo único que va a pasar es que obtengo 0, porque como que no hago nada. Entonces, acá habría una forma, que sería acá. No hago nada y por lo tanto obtengo 0. ¿Sí? O sea, las formas de obtener 0 si no hago ninguna tirada es una, porque está. Y después, ¿qué pasa con a sub 1, por ejemplo? Las formas de obtener 1 si no hago si no tiro el dado nunca. Es así 0, ¿no? Esta sí Así es es. 0, porque si no tiro el dado, no tengo ningún resultado, no puede pasar nada. ¿No? Y después con el resto, ¿qué va a pasar? A sub 2, Siempre Todos vas a van a hacer. ser 0. también 0. O sea, el primero va a ser, el a sub 0 es 1 y después de adelante son todos 0, porque si no tiro el dado nunca, no puedes obtener nada. Medio raro, este es el caso un poco medio. El 1 es porque si vos no tirás el dado nunca, tu resultado va a ser 0. O sea, tenés una forma de obtener 0, que es no hacer nada. ¿Sí? O sea, si no tiras el dado, el único resultado que podés obtener es 0. Y tenés una sola forma de obtenerlo, que es no tirar el dado. Profe, si acá nos hubiese dado algo distinto de 1, el A sub 0 de 0, ya estaría mal, tipo la fórmula de nos arriba, para el Sí, primer después, 1. sí, Ahí después va. si ponemos un 0 acá, después nos va a faltar un. Ok, gracias. Claro, porque esto de acá, ¿qué es? Esto es la cantidad de formas de obtener 1 si no tirás el dado nunca. Pero si no lo tiras nunca, no hay forma que obtengas 1. Entonces por eso es que ahí es 0. Y lo mismo pasa con el 2. Si no tiras el dado nunca, no hay forma de obtener 2. Entonces, 0. No. El que está abajo, este, es, digamos, el A sub n y arriba con el 0 es la forma de obtener n con 0 tiradas. Entonces, la función generatriz de esto, ¿qué va a ser? La función generatriz de esta sucesión. Vamos a ponerle este con un cerito arriba. Ahí está, la función generatriz, ¿qué es? Es A sub 0, que es el término independiente, nos va a quedar 1, y después X a la 0. ahí está, va a ser A sub 1 por X, o sea, 0 por X, y después A sub 2 por X al cuadrado, o sea, 0 por X al cuadrado, y así en adelante. O sea que al final lo único que nos queda es el 1. ¿Sí? O sea, cuando construyen la función generatriz, lo que agarran es los términos de la sucesión, van a ser los coeficientes. Entonces, la sub 0 es el término independiente, y después a sub 1 es el coeficiente de x, a sub 2 el coeficiente de x al cuadrado, y así. Entonces, como todos estos coeficientes son 0, acá nos va a quedar todo 0. Solamente vamos a tener el término independiente. ¿Sí?
¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces vamos a mirar qué pasa si hago una tirada. Tener n con una tirada. Ahí a partir de 6 ya va a ser más de una, o sea, a partir de 6 te va a empezar a dar Va a ser 0. cero, claro. Sí, tal cual. Hasta 6 sin incluir, perdón. Ahí está. Entonces vamos a llamarle a sub n con un 1 arriba, que esto va a ser la cantidad de formas. Ahí está. Vamos a tener cosas entre 1 y 6. Ahora lo escribimos bien, pero tal cual. De obtener n en una tirada. Entonces está a sub 0, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? 0. Ahí está, porque ahora si tiramos el dado, lo mínimo que vamos a obtener es 1. No hay forma de obtener 0. Entonces El A sub 0 de aquí en adelante siempre 0. sí, de aquí en adelante siempre va a ser 0. Y Exactamente. eso es bueno, ¿no? Porque si fuese 1, ya no sería lo de arriba, tampoco. Sí, ahí ya teníamos un 1 ahí que estaría molestando. Sí. Después, el A sub 1, ¿cuánto va a ser? 1. 1, porque tal, la única forma de obtener 1 es que salga 1. Después, A sub 2, Va a ser 1 también hasta el 6, después ahí todo está, van 0. a ser todos unos hasta el 6, porque formas de obtener 2 tengo una sola, que salga el 2. Formas de obtener 3 tengo una sola, que salga el 3, y así hasta el 6. ¿No? Todos estos van a valer 1 hasta A sub 6, que también vale 1. Y de acá en adelante, ¿qué pasa? Y de ahí empieza a dar 0, porque ya después necesitas más de una tirada para Hasta formar. con una sola tirada no hay forma de obtener 7, porque lo máximo que puede salir es 6. Entonces, este va a dar 0, y de acá en adelante van a ser todos 0, ¿no? A sub 8 va a ser 0 y así. Ahí está, tal cual, esa va a ser la función generatriz, ¿no? ¿Cómo nos queda? Función generatriz de A sub n1. Y va de X hasta X a la 6, ¿o no? Todo Claro, sumado. el término independiente va a ser 0, y después va a ser 1 por x, más 1 por x al cuadrado, más 1 por x a la 3, así, hasta 1 por x a la 6, y después va a ser todo 0 otra vez. Nos va a quedar 0 más 1 por x, más 1 por x cuadrado, así, hasta 1 por x a la 6, y después ya empieza a ser 0 otra vez. Ahí está. Entonces al final esto nos va a quedar x más x cuadrado, más x a la 3, más x a la 4, más x a la 5, más x a la 6. No, que fíjense que las potencias que nos aparecen acá son los posibles resultados de tirar un dado, ¿no? Bueno, este es con potencia 1, ¿no? Entonces, las potencias que nos aparecen acá son los resultados, son las caras del dado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Es una construcción bastante artificial igual, ¿no? O sea, es como, no es tan intuitivo, ¿no? Es Y como, no, es un poco, sí. Ahora con el siguiente caso va a verse un poco más lo que estamos haciendo. Pero por ahora, sí, es un poco. Este ya es el caso un poco más interesante. Estos dos primeros casos, eh, lo más interesante empieza un poco ahora. Entonces, vamos a ver formas de obtener n con dos tiradas.
Yo qué sé, cuando uno ve cosas nuevas siempre pasa un poco eso. Por lo menos a mí siempre me pasa que ves algo nuevo y dices, ¿y esto? Y después como ya practicas un montón y ya te agarrar un poco la mano. Pero al principio es normal que esté medio raro. Ahí está, entonces ahora vamos a mirar que hacemos dos tiradas sí o sí. Entonces vamos a tener nuestra sucesión A sub n con un 2 arriba, que esto va a ser las formas de obtener n con dos tiradas. Y hacemos las dos sí o sí. Ya. Claro, A sub 0, ¿qué va a ser? 0. 0, porque si haces dos tiradas, lo mínimo que vas a sacar es uno en un dado y uno en el otro. Entonces, este va a ser 0. Y A sub 1 También 0. también va a ser 0, porque lo mínimo que tenés que sacar es 1 y 1. Este va a ser 0. A sub 2, acá sí puedes sacar uno en la primera y uno en la segunda. O sea que ahí tenés una forma. Y esa es la única. ¿No? Que salga uno y uno. Profe, Entonces, acá no se va trasladando cada vez uno más, o sea, el cero va, como que se va agregando un cero antes de cada sí, porque después cuando hagas tres tiradas, lo mínimo que podés obtener es 3. Entonces van a tres, ser claro. todos 0 hasta ahí. Sí, se va Ahí como va, corriendo todo. Sí, sí. ahí va. Entonces ahora vamos a pensar un poquito distinto para hacer los otros. Entonces, de la primera tirada, el primer dado podemos sacar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con el segundo dado también 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto va a ser en la primera tirada. Y esto la segunda. Entonces, si yo quiero buscar A sub 4, por ejemplo. ¿Cómo que tendría que hacer? Tendría que elegir un número en la primera tirada y un número en la segunda, de forma que la suma me dé 4. O sea que lo máximo en la primera tirada tiene que ser 3 y así. Puede ser combinación o repetición, ¿no? Combinación, repetición. O x más 1, x1 más x2 igual 4 con restricción. Sí, también, lo podemos hacer así. Claro, con que todos están entre 1 y 6. Sí, sí. Ahí, ahí. Sí, sí. Ahí está, entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero buscar A sub 4, lo que tengo que hacer es ver de cuántas formas puedo elegir un número acá y un número acá, tal que la suma eh, me dé 4. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Uno más ¿Cuál sería? 3, Ahí está, puedo elegir el 1 acá y después el 3 acá. Eso me va a dar 4. ¿Qué más? Al 2 revés, y 3 y 1. 2. Sí, también 3 y 1. Ahí está. Elijo el 3 acá y el 1 acá. O O 2 y 2. elijo 2 y 2. Elijo 2 acá y 2 acá. Y está, esto es todo. Puedo elegir 1 y 3, o elegir 2 y 2, o 3 y 1. Y después ya más nada, porque si elijo el 4, ya después no puedo elegir 0 acá, digamos. ¿Sí? profe, ¿eso no lo podemos hacer con lo de las X que se sumaban y tenían restricciones? Sí, lo podemos pensar así, pero Ah, como queremos hacer aparecer la función generatriz, como que en realidad no vamos a calcular claro. en sí cuánto valen los A sub n. Ah, Pero bien. sí, es lo mismo que encontrar las soluciones de x1 más x2 a la igualado a 4, donde el x1 y el x2 Ahí va, están entre 1 y 6. Sí, ahí va, es.
Entonces, ahora fíjense si pensamos esto así, porque queremos un poco relacionarlo con lo que hicimos antes, ¿no? Y antes nos apareció esta función generativa. Entonces, si yo les digo de buscar el coeficiente de x4 en este producto. X2. Pero Es si lo queremos mismo, ¿no? buscar, ahí está, es como un procedimiento bien parecido. Si yo busco el coeficiente de x4, porque ¿qué hacemos para buscar el coeficiente de x4? ¿No? Vamos a Uno y el agarrar, x del otro, y el x3 y el x1. ahí está, tenemos que elegir uno acá y uno acá, de forma que cuando hacemos el producto nos queda x4. Entonces, ¿qué podemos elegir? Agarramos X por X3. Lo mismo que arriba. lo O sea mismo que que sería lo mismo, solo que en ahí este está, caso está como el x con exponente. x3, que sería como agarrar 1 y x3, que de estos son como los exponentes, ¿no? Porque acá tenemos x a la 1 y acá x a la 3. Entonces, si lo miramos así, es como que elegimos los exponentes de acá abajo. En realidad es lo que hacemos cuando elegimos un término acá y un término acá, cosa que el producto nos dé x4. Entonces, después tenemos el x2 con el x2 y x3 con x1, x a la 1. X3 con x. Entonces el coeficiente de x3 es 3, que es lo mismo que era este a sub 4, 2. Entonces, en general, a sub n 2, ¿qué va a hacer con respecto a este producto de acá? La forma de obtener x a la n X a la n. en dos Ahí está, tiradas. exacto. Va a ser el coeficiente de x a la n en este producto, ¿no? Este a sub 4 era el coeficiente, es el coeficiente de x3, vamos a ponerlo como es a sub 4, 2. ¿Sí? Entonces la Profe, idea es así, cuando eligen cuando cuentan la cantidad de formas de obtener 4 en dos tiradas, ¿qué hay que hacer? Hay que elegir un número acá, tal que la suma nos dé 4. Ahora, si elegimos, si miramos este producto, este polinomio por este polinomio, y yo estoy buscando el coeficiente de x a la 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un término acá y un término acá, para que cuando hago el producto me dé x a la 4. Pero cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir un exponente acá y un exponente acá, tal que la suma de esos exponentes sea 4. Y eso es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, ¿no? Elegimos un número acá y un número acá, tal que la suma nos dé 4. Y estos números que tenemos acá son los exponentes que aparecen acá abajo. O sea que el coeficiente de x a la 4 en este producto es lo mismo que la cantidad de formas de obtener 4 eligiendo un número acá y un número El acá. grado más grande que va a tener siempre va a ser el 6, porque son 6 tiradas. Eh, claro, el tenés Pues 6 o sea, si yo agrego otra tirada más, digo, va a ser hasta el x6, a la 6. claro, si agregas otra tirada, sí, pones otro término más. Claro, lo hacemos. profe, Sí, una consulta, porque ahí vi que A sub 2, 4, no sé cómo se dice, le dio 3, pero no sería, o sea, ahí está teniendo en cuenta el caso en el que toma primero el 3 y luego el 1. sí, porque tenés la primera tirada y la segunda tirada. Entonces hacer 1 y después 3 es distinto de primero 3 y después 1. Entonces no da más, porque queda 1, 3, 2, 2. Ah, ok, 3, 1, ¿no? Sí, Bien, 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 me equivoqué yo. Gracias. bien. Entonces, este es el término sub 4 de la solución, es el coeficiente de x4 en este producto. ¿Sí? Y a sub n, ¿qué va a ser? El coeficiente de a la n. N. Ahí está, va a ser
es el coeficiente de x a la n. Ahí va, x a la n. ¿No? Porque cuando busquemos el coeficiente de x a la n, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar un elemento acá y un elemento acá, tal que el producto me dé x a la n. O sea que tengo que Claro, y elegir eso es para y tiradas también, ¿no? Lo que cambia es el producto en el que busco ese coeficiente. tal cual. Ahora lo vamos a generalizar a una cantidad arbitraria de tiradas. Sí, Profe, o sea que el coeficiente ese te hace un conteo de la cantidad de soluciones que hay. sí. Ya lo te dice cuánto hay, nunca te da detalle de cuál es cuál, ¿no? Eso sí. No, te dice cuántas hay, no, Ah, perfecto. sí, te da la cantidad. La idea es así. A sub n, si nosotros miramos acá, A sub n2, ¿esto qué es? Es la cantidad de formas que podemos llegar a n como suma de dos tiradas. Entonces, para contar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ver de cuántas formas podemos elegir un número en la primera tirada y un número para la segunda tirada, de forma que cuando sumemos estas cosas nos dé n. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que hicimos fue con 4. Dijimos, puedo elegir 1 y después 3, puedo elegir 2 y después 2, o puedo elegir 3 y después 1. Esas serían las tres formas de obtener 4 como la suma de dos tiradas del dado. Entonces lo que hicimos después fue relacionar esa idea con buscar los coeficientes en este producto. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros estamos buscando el coeficiente de x4 en el producto de estos dos polinomios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un elemento acá y un elemento acá, para que cuando hacemos el producto nos aparezca x a la 4. Por ejemplo, podemos agarrar x y después x a la 3. Esos dos los multiplico y me da x a la 4. Otra forma es x2 con x2. Y otra forma es x3 con x. Pero eso es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. Solo que acá tenemos x elevado a los numeritos que tenemos acá. No, porque cuando elegimos x y x3, ¿qué dijimos? Elijo un exponente acá y un exponente acá, tal que la suma de los exponentes me dé 4. Pero eso fue lo mismo que elegir un número acá y un número acá, tal que la suma sea 4. ¿Sí? Por eso es Profe, que... yo lo que no entiendo, perdón, No, dale, dale. que lo que no entiendo es a qué se refiere el coeficiente. El O coeficiente sea, es cuando vos haces este producto, te va a quedar algo, yo qué sé, algo por, ¿cuál es lo mínimo que aparece? Algo por x al cuadrado, más algo por x a la 3, más algo por x a la 4, etcétera, y el coeficiente es esto de acá. ¿y cómo llegas a esa conclusión viendo solamente lo anterior a eso? O sea, el Porque vos equi- decís, si vos querés el coeficiente de x2, por ejemplo, ¿cuáles son las formas de vos llegar a x2 haciendo este polinomio por este polinomio? La única es elegir x acá y multiplicarlo con este x. No, porque si ustedes hacen esta multiplicación es como van a hacer como una distributiva, ¿no? Eligen el x acá, lo multiplican por todos los que están acá, después el x2 lo multiplican por todos y así. Entonces, para llegar a x2, la única es, hago x por x y ya está. O sea, de hecho, el x2 acá va a ser un 1. Después, si yo quiero x a la 3, ¿qué pasa? Puedo elegir x y multiplicarlo con este x al cuadrado, o también puedo elegir x al cuadrado primero y después multiplicarlo con este x. O sea que x a la 3 acá va a estar multiplicado por 2. Y después para x4, que es el que nos interesaba por el ejemplo, ¿qué pasa? Podemos hacer x por x a la 3, o x a la 2 por x a la 2, o x a la 3 por x. O sea, tenemos tres formas de llegar al x4. O sea que acá, este numerito acá va a ser un 3. entonces sería como, o sea, te das cuenta porque son como las formas en la que llegas a x4, más Ahí está. que sí. Sí, es como decís, yo hago esta multiplicación, ¿cómo puedo hacer aparecer el x4? Y contás la cantidad de formas de hacer eso. Y ese es el coeficiente. Claro. Esa forma es más fácil que esta relación para distributiva. Entonces,
La idea está en que en general que el a sub n va a ser el coeficiente de x a la n. ¿Eso quedan convencidos? Sí. ¿Sí? En realidad como que explícitamente esto no lo vamos a encontrar nunca. Vamos a buscar la función generatriz. Los coeficientes explícitos no los vamos a encontrar. Pero es que no hay forma porque son infinitas las tiradas, ¿no? Sí, ahí está. Si viéramos todo hasta el igual, puedes después ver los coeficientes de la función generatriz, pero no lo va a mirar. Entonces, la función generatriz de a sub n2, ¿cómo va a quedar? ¿Cuál va a ser entonces? Y va a ser 0, ahí va, 0 en a sub 0, 0 en a sub 1, y ahí después empezar a ser 1. Hasta, no sé. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando hacemos... No va a ser eso Ah, del no, parabinomio. claro. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando queremos la función generatriz, ¿qué es lo que queremos? Queremos una función que sea la suma de a sub n por x a la n, ¿no? Desde n igual a 0, bueno, acá 2, hasta infinito. Lo que queremos es esto. O sea, queremos una función tal que si lo escribimos como un polinomio, los coeficientes sean la sucesión. Pero ahora dijimos, los coeficientes en este producto son justamente estos. ¿Sí? O sea, este 1 que aparece acá, este es el a sub 2. Es el primero que no vale 0. El a sub 2. Este que nos aparece acá es el a sub 2 y ahora sub 3. 2. Este que nos aparece acá es el a sub 4. 3. O sea que esto que está acá, esto es la función generatriz. Porque tenemos a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 3 por x a la 3, más a sub 4 por x a la 4, y así. O sea que esto de acá, esta es la función generatriz de nuestra sucesión. ¿Sí? Porque los coeficientes que nos aparecen acá son justamente los términos de la sucesión. En este caso sí podríamos calcular los coeficientes igual, ¿no? Sí, en este caso sí, porque no es tan feo tampoco acá. Entonces, ¿cuál es la Pero no idea? hay una fórmula ahí que sabes que si tenés tipo 6 términos y 6 Sí, términos. sí, acá no queda, sí. Acá podemos encontrarlo bien explícitamente. Perdón, multiplicado por 6 términos, tipo, ¿cómo? Digo que acá sí podemos encontrarlos explícitamente todos los términos de la sucesión. No están. No, pero digo, ¿de forma manual o hay una fórmula? Creo que de forma manual nomás, porque como son dos, podés tipo pensarlo como la cantidad de palabras, pero al final va a ser lo que estamos haciendo ahora. Ah, ahí va. Ah, ok. Pensé que había una fórmula por eso. O sea, tenés la del multinomio, pero. Claro, tenés los coeficientes del multinomio, eso lo puedes usar. Pero digo, lo que queremos buscar es la función generatriz. En sí, ¿cuánto van a ser los coeficientes? Tal, no nos interesa. Vamos a buscar la función generatriz. Entonces, lo que queremos cuando buscamos la función generatriz es encontrar una función que verifique esto, ¿no? Es que sea un polinomio infinito donde los coeficientes son los términos de la sucesión. Está medio raro. ¿Está cortando? Ahora está normal de nuevo. Hubo un ratito se cortó. Ah, está bien. Me avisan cualquier cosa y si se perdió algo, repetimos. Entonces, cuando buscamos la función generatriz, lo que buscamos es esto, una función que verifique que es como un polinomio infinito y los coeficientes son los términos de la sucesión. Y eso es justamente lo que pasó cuando hicimos este producto, ¿no? Porque lo que dijimos es que a sub n es el coeficiente de x a la n en este producto. Y eso es justamente lo que tiene que verificar la función generatriz. O sea que esta función f2x va a ser justamente este producto que está acá.
Esto va a ser x más x a la 2 más x3 más x4 más x6. Ahora podemos poner al cuadrado. ¿Sí? O sea, nosotros cuando buscamos la función generatriz, lo que queremos es eso. Queremos un polinomio infinito donde los coeficientes sean, donde los coeficientes sean los términos de la función. Entonces, cuando nosotros vimos este producto, lo que concluimos fue que el coeficiente de x a la n es justamente a sub n. Entonces, esto de acá es la función generatriz de esta sucesión. Faltó el x a la 5, profe, digo por si acaso. Dime. X a la 5 más x a la 6. Y esto al cuadrado. Profe, pero ahí, o sea, ¿cómo te das cuenta que todo eso es a sub n? Tipo, no entiendo, o sea, si a sub n lo tenías que hallar antes manualmente, porque ahora pones que es todo eso. No, el a sub n no lo encontramos. En los primeros casos sí lo hicimos porque era más cortito y nos ayudaba a encontrar la función generatriz. Ahora no queremos encontrar tipo explícitamente los a sub n, queremos la función generatriz. Entonces queremos ver cómo aparecen los a sub n como coeficientes en un polinomio infinito. Pero esa función generatriz, si vos la distribuís, no te da a su vez. O sea, no te da otra cosa. Sí, te va a dar un polinomio así, donde los coeficientes son justamente los términos a sub n de la sucesión, ¿no? O sea, el coeficiente de x al cuadrado Sí, es el a sub 2. no va a tener también otras cosas. Claro, acá no lo desarrollamos todo, pero acá va a llegar hasta x12, y después ya no va a aparecer ningún término de mayor grado. Y eso está bien, porque 12 es lo máximo que podemos obtener como la suma de dos tiradas de un dado. Y ahí el Que salga coeficiente 6 sería y que 1, salga ¿no? 6. Y ahí el coeficiente sería 1. Ahí está. O sea, si hacen todo este desarrollo, esto va a parar en x a la 12, que es el máximo resultado que se puede obtener sumando los resultados de dos tiradas. Y después ya va a ser todo 0, porque no tienen forma de obtener x a la 13, por ejemplo, haciendo algo de acá por algo de acá. Profe, Sí. pero hay algo que me hace un poco de ruido, que es, acá estábamos hablando de tener las dos tiradas. Sí. Y, o sea, ¿por qué pones el total de las dos tiradas? O sea, le vas al cuadrado porque son dos tiradas de x a x6, pero no entiendo Claro, el por qué. O sea, es como que no filtramos nada. Literalmente copiamos y pegamos lo que estaba a la izquierda. claro, porque lo que vos querés hacer es, vos tenés las dos tiradas y después las sumás. Y vos, si te dan un número, lo que vos querés tener es la cantidad de formas de llegar a ese número sumando algo de una tirada más algo de la segunda tirada. Entonces, cuando vos buscas la función generatriz de eso, lo que estamos buscando es esto. Es una función donde estos coeficientes sean los términos de la sucesión. Y esto de acá, el a sub n2, esto de acá es la cantidad de formas de obtener n como suma de dos tiradas. Como suma de dos tiradas. Entonces, si vos vas a contar a sub n2, ¿qué pasa? Tenés la primera tirada, que hay todos estos resultados posibles, del 1 hasta el 6, y después tenés la segunda tirada, que son todos los resultados posibles del 1 hasta el 6. Entonces, si vos querés contar la cantidad de formas de obtener n, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir un número acá y un número acá, tal que la suma de esos dos nos dé n. ¿Sí? Entonces ahí el que hicimos como ejemplo fue la sub 4, podríamos haber hecho otro, pero lo que hicimos como ejemplo fue a sub 4. Entonces, ¿esto Claro. qué es? Esto es la cantidad de formas de obtener 4 sumando el resultado del primer dado más la segunda tirada. Digo, de la primera tirada más la segunda tirada. ¿No? Y ahí sí lo contamos explícitamente cuánto nos daba. Dijimos, puede ser primero 1 y después 3, o primero 2 y después 2, o primero 3 y después 1. ¿Sí? Pero eso después es en general para cualquier n. Si yo quiero la cantidad de formas de llegar a n, tengo que ver, elegir un número acá y un número acá, tal que la suma me dé n.
Claro, pero ahí, o sea, no, cuando vos quieras hallar el A sub n, lo vas a tener que hallar contando. O sea, esta función generatriz no te estaría dando el valor para cada n. Claro, después habría que escribir esto como un polinomio si vos querés explícitamente los a sub n. Igual ahí en esa función generatriz están todos los A1, A2, A3, o sea, Sí, no está solo el A sub n, están todos. Todos los que se pueden conseguir con 2 tiradas. sí. O sea, si esto después lo escribiéramos como un polinomio, ahí tendríamos los a sub n explícitamente. Pero por ahora estamos buscando solamente la función generatriz, no cuánto valen estos. ¿Sí? O sea que lo que estamos buscando es una función que verifica esto. O sea que es un polinomio donde los coeficientes son los a sub n. Y lo que hicimos fue ver de esta idea acá, de elegir un número acá y un número acá, para que la suma nos dé n, pensarlo como un problema de multiplicar dos polinomios y buscar el coeficiente de un término de cierto grado. Porque si cuando hacemos esta multiplicación buscamos el coeficiente de x a la 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un término acá y un término acá, tal que cuando los multipliquemos nos aparezca x a la 4. O sea que hay que buscar, es básicamente elegir un exponente acá y elegir un exponente acá, tal que la suma nos dé 4. Por ejemplo, si buscamos el x4. Pero eso es exactamente lo mismo que lo que hicimos acá arriba. O sea que la cantidad de formas de obtener 4 como la suma de algo que está acá más algo que está acá es exactamente lo mismo que el coeficiente de x4 cuando hacemos este polinomio por este. ¿Esa idea quedan convencidos? Sí, Profe, yo entiendo todo el razonamiento, todo, porque es así y todo, pero lo que no sé es por qué nos dio 3 el A sub 4. Porque no tenemos más formas de llegar, porque elegimos primero la X, después la X3. Está, X a la 4. Sí, X a la 3 primero y después X a la 1. Está, X a la sí, 4. Pero después podemos elegir que me saca primero un X2 y después el otro. sí. Ahí no y hay dos acá, más. Y hay... Claro, pero en realidad esta es la misma, decir x2 y después x2 es la misma, no la tenés dos veces. O sea, acá sí porque primero elegís el x y después el x3, y en este elegís primero el x3 y después el x. Esas son distintas. Ah, Pero entonces sí, x2, exactamente igual, se cuenta como una. sí, Está bien, bien, era eso. Nada más. Gracias. profe, en el exponente se ve tipo la cantidad de tiradas, se ve lo que decía Paula, ¿no? Que los ceros se van tipo como sumando, porque el término de menor grado va a ser el x a lo que esté elevado a eso. ahí está, claro, acá el término de menor grado va a ser x al cuadrado. O sea, no tenemos ni Claro, un pero si término hacemos a la independiente, 3 tipo ni va a un quedar el primero a la 3, o sea que... tal cual. No, estos los hallé como para ver un poco lo que pasaba, hicimos algunos y después el sub 4 como un ejemplo, pero no tienen por qué poner explícitamente. De hecho, no es el objetivo. No, Pero estos no los tienen por qué encontrar. a partir de ahora podemos generalizarlo, o sea, Sí, como lo hiciste ahora, el polinomio de x sumado x2, x3 hasta x6, y generalizando la cantidad de tiradas se puede elevar a la n. ahí está. No le voy a poner n porque el n es el que estamos poniendo para la Ah, suma, pero es bueno, un m, exactamente por eso. ejemplo. Sí. Ahí Entonces, va. formas de obtener n con, yo qué sé, i tiradas. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto es como que tenemos la primera tirada, que los resultados posibles son estos, 4, 5, 6. Después la segunda tirada, lo mismo. Ah, una duda antes, sí, dígame. Em, Claro, te va a quedar 1 por x2, 2, 3, y pero después ya tendría que empezar a bajar, porque después te va a aparecer, tenés que al final llegar a x a la 12, que va a tener coeficiente 1. O sea, en realidad vas a tener coeficientes distintos de 0 entre x2 y x a la 12, porque los resultados posibles de dos tiradas son entre 2 y 12.
Esos van a ser los que no son 0, y después más chicos va a ser 0, y más grandes que 12 va a ser 0 otra vez. O sea, como lo tenemos un poco ahora, sería, el A sub 0 es 0, A sub 1 es 0, A sub 2 es 1, y los que tenemos acá son A sub 3 es 2, A sub 4 es 3, y los otros ya no los hicimos. ¿Decís estos X de acá, o cuando dice la cuenta entre comillas acá? Acá, claro, porque esta, en vez de poner tipo todo este por todo este, ya lo puse al cuadrado de una, para no escribir tanto. Pero la idea es que cuando vos haces este producto, si vos lo desarrollás todo, los coeficientes de cada grado van a ser exactamente los términos de la sucesión. Y eso es la definición de función generatriz. Un polinomio infinito donde los coeficientes son los términos de la sucesión. Entonces, este producto de acá es la función generatriz. Entonces, una vez que dijimos el coeficiente de xn en este producto es a sub n, de una ya podemos decir que... esto empezaría en x2 si vos haces el desarrollo. Si vos desarrollás esto, ¿qué pasa? El término de menor grado va a ser x2. Que es como lo pusimos acá, ¿no? Acá hicimos el desarrollo y lo primero que aparece es x a la 2. X a la 1 no hay forma, porque lo más chico que puedes agarrar acá es x, y lo más chico que acá puedes agarrar acá también es x. Entonces, cuando vos este producto lo escribís como un polinomio, en vez de un producto de polinomios, ahí sí, va a empezar en x2. Y va a terminar en x a la 2. ¿Sí? O sea, en esta función de acá, el coeficiente de x es 0. Que es lo que tiene que pasar. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a generalizar esto ahora, ¿no? Porque si hacemos y tiradas, acá tenemos la primera, Va a ser eso y veces. ahí está, la segunda, y la iésima. ¿No? Y después tenemos a sub n y, esto es la cantidad de formas de obtener i. Como suma. Profe, creo que es la cantidad de formas de obtener n con i tiradas. Ahí va. Sí, perdón. De obtener n como suma de i tiradas. Bien, me dijeron. Ya estaba metiendo el i. ¿Sí? Entonces, cuando busquemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un número en la primera tirada, un número en la segunda, y así hasta que lleguemos a la iésima tirada, de forma que la suma de todos esos números nos dé n. ¿Sí? Pero eso es lo mismo que, ¿qué pasa si hacemos este producto? X más x cuadrado, más x3, más x4, más x5, más x6, por x. Multiplicado por 1 menos x. Pero por ahora, como son polinomios finitos, como que nos conviene como que dejarlos como están. Después nos va, cuando hacemos un poco a juntar todo lo que hicimos, ahí ya nos va a convenir un poco acomodarlo más. Pero por ahora, como son polinomios finitos, son polinomios, pues nos conviene dejarlos un poco así. Y5 más x6. Entonces, dijimos, a sub n es la cantidad de formas de obtener n como la suma de i tiradas. O sea, va a ser escoger un número acá,
y así sucesivamente hasta un número acá, tal que la suma nos dé n. Y queremos ver de cuántas formas distintas podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo se va a relacionar esa idea un poco con este producto de acá? Entonces, si buscamos el coeficiente de x a la n, ¿qué va a ser? La cantidad de formas de obtener n con i tiradas. Ahí está, ¿qué vamos? Para buscar xn, ¿qué hacemos? Elegimos uno acá, Buscamos uno dos que, acá. tipo, cuyos exponentes sumen n. Ahí Ahí está. va. Vamos a elegir uno en cada uno de los lugares, digamos, y que los exponentes sumen n. Pero eso es lo mismo que elegir un número acá, y así, un número acá, que sumen n. ¿No? O sea, cuando lo miramos así, es como que estamos Sí. eligiendo los exponentes de una. ¿No? En cambio, cuando lo miramos así, estamos eligiendo x elevado a ese exponente. Pero lo que nos interesa en realidad es que los exponentes sumen n. Es el coeficiente. O sea que el coeficiente de x a la n es esto de acá. Es las formas de obtener n como suma de itiradas. ¿Eso quedan convencidos? ¿Sí? Entonces ahora, la función generatriz de esta sucesión, ¿quién va a ser? Ese ¿De qué polinomio, sucesión sería? ¿La de x a la n o la de X, todo? x sub n i. Esta cuando haces itirada. Profe, se te trancó en alguna parte. No sé si dijiste algo importante. Ah, La creo que sí. función generatriz podría quedar como la multiplicación de todos esos polinomios, multiplicado tal vez por 1 menos x, 1 menos x. ¿Por qué es 1 menos x? porque así luego nos queda el primero y el último término, es decir, x, perdón, 1 menos x a la 7 dividido 1 menos x. ¿Puede ser? Ah, decís pero como para ¿para qué sería reescribirlo. eso? Pero lo podemos dejar como un producto de polinomio. No lo Entonces podemos sería dejar eso polinomio y veces. claro, eso. Como x más x2, todo x6 elevado. ¿No? O sea, Claro, la pero eso función sería la generatriz. función generatriz como tal. ¿Qué es lo que hay que hallar? Sí, sí, la función generatriz la puedes poner como un producto de polinomios. No tienen por qué. Digamos, después la vamos a arreglar un poco cuando juntemos todos los casos, pero por ahora la podemos dejar así. No hay. Ah, bien, bien. ¿No? Entonces, ¿qué dijimos? Si yo miro el coeficiente de xn en este producto, es esto, es el a sub n. O sea que esto de acá es justamente la función generatriz. ¿No? Porque el coeficiente de xn es el término en n de mi sucesión. Y eso es lo que yo quiero para la función generatriz. O sea que la función generatriz n va a ser esto acá. Va a ser x más x cuadrado más x3 más x4 más x5 más x6 a la x. En realidad, esa función generatriz es de a sub n como de a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? Claro, esta es cuando vos haces exactamente y tirada. Claro, ¿No? pero digo, no es solo la función generatriz de ese coeficiente, sino de todos los otros también. Ah, claro, sí. Claro, ahí estarían todos los números que puedo formar en i tiradas, tipo sumando en i tiradas repetidos, tipo la cantidad de veces que se puede hacer cada uno, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O sea, si esto de acá lo escriben después como un polinomio, los coeficientes que le van a aparecer va a ser a sub 0 y a sub 1 y así. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Entonces ahora vamos a juntar un poco todo esto, porque lo que hicimos fue separar, decir, primero miro qué pasa si no hago ninguna tirada, después qué pasa si hago una tirada, si hago dos, si hago tres, etc. Entonces vamos a ver la función generatriz de a sub n, que es la que estamos buscando. Vamos a juntar todo lo que hicimos hasta ahora para ver qué pasa con a sub n. Entonces ahora sí, función generatriz
de A sub n, ¿no? Y A sub n es la cantidad de formas de obtener n con cualquier cantidad de tiradas. ¿Sí? Obtener n como suma de tiradas. Y acá hacemos todas las. ¿Se acuerdan cuando hicimos al principio, por acá arriba, acá, ¿no? Cuando queríamos hacer A sub 3, dijimos, la cantidad de formas de obtener 3 como las tiradas de un dado, donde podemos hacer toda la cantidad que queramos. Y ahí dijimos, vamos a mirar que para obtener 3 podemos hacer una tirada, que ya salga el 3, o hacer 2 tiradas, que ahí tenemos 2 posibilidades, o hacer 3 tiradas, y ahí tenemos una posibilidad. Entonces, este A sub 3 lo podemos pensar como la cantidad de formas de obtener 3 en una tirada, más la cantidad de formas de obtener 3 en 2 tiradas, más la cantidad de formas de obtener 3 en 3 tiradas, y así. Hasta que después la cantidad de formas de obtener 3 en 4 tiradas va a ser 0, ¿no? Pero podemos pensar este A sub 3 como la cantidad de formas de obtenerlo si tiro el dado una vez, más la cantidad de formas de obtener 3 si hago 2 tiradas, más la cantidad de formas de obtener 3 si hago 3, y así. La sumatoria del polinomio sería entonces. Ahí está, entonces vamos a tener que sumar todo, porque ¿qué pasa? ¿No? Si yo hago A sub n, esto es la cantidad de formas de obtener n, haciendo la cantidad que sea que tengo que hacer de tirada. Entonces podemos separarlo en casos. La cantidad de formas de obtener n si no hago ninguna tirada, la cantidad de formas de obtener n si hago una tirada, la cantidad de formas de obtener n si tiro el dado 2 veces, y así. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser la cantidad de formas de obtener n con 0 tiradas, más la cantidad de formas de obtener n con una tirada, más la cantidad de formas de obtener n con 2 tiradas, y así. Y ahí podemos hacer, como dijo el compañero, la sumatoria del polinomio, ese que teníamos de hasta x a la 6, y en el caso que cambien los exponentes. Ahí está. Entonces, la función generatriz de A sub n, ¿qué va a hacer con respecto a las funciones generatrices que hicimos recién? Va a ser la suma. La Va a suma. ser ahí está, va a ser sumar todo, porque el coeficiente A sub n es la suma de los A sub n de las sucesiones que definimos antes. Entonces, la función generatriz va a ser la suma, digamos, la función generatriz de este va a ser la función generatriz de este, más la función generatriz de este, más la función generatriz de este, y así. O sea, va a ser la función generatriz de A sub n 0, más la función generatriz de A sub n1, más la función generatriz de A sub n2, y así. Vamos a poner un término en K, yo qué sé, o en I, vamos a poner. ¿Sí? O sea, A sub n es la suma de todas estas sucesiones. Entonces, la función generatriz va a ser la suma de todas las funciones generatrices. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? La función generatriz de esta del 0, ¿qué era? De A sub n 0. Si era distinto de 0, Era era uno. Ahí está, 1 este hasta era tener 1. 1 al 6, pero con más. Porque es ¿No? el 0. Sí, porque esto es la forma de obtener, si no haces ninguna tirada. Entonces, lo único que puedes sacar es 0. Entonces, el A sub 0 valía 1 y todos los demás valen 0. ¿Sí? Era esta que hicimos primero. Sí, sí, me acuerdo cuál es, pero me perdí un poco entonces, tipo, en cómo estamos construyendo la generatriz de todo. O sea, ¿estamos sumando la función generatriz de cada número en todas las tiradas o ahora estamos haciendo un caso particular? No Ahí está, entendí. estamos sumando la función generatriz de cada cantidad de tiradas, ¿no? Cuando miramos las formas de obtener n en 0 tiradas, obtuvimos esta función generatriz. Después miramos la cantidad de formas de obtener n con una tirada y ahí obtuvimos esta función generatriz. Después la cantidad de formas de obtener n con 2 tiradas y ahí obtuvimos esta función generatriz. Entonces ahora estamos sumando todo.
Ok. ¿no? Porque para obtener n lo puedo obtener en 0 tiradas, o en una tirada, o en 2, o en 3, o en 4. Entonces, este a sub n, ¿no? Para yo contar las formas de obtener n, digo, primero cuento las formas de obtener n con 0 tiradas. Después cuento las formas de obtener n con una tirada. Después las formas de obtener n con 2 tiradas y así. Y como todos esos son casos disjuntos, podemos sumar todo. Sería como una regla de la suma. No como es una regla de la suma. ¿Sí? Entonces, si esta sucesión es la suma de todas estas, la función generatriz de esta sucesión va a ser la suma de las funciones generatrices de cada una de estas. ¿Sí? Entonces, la función generatriz de 0 tiradas, decimos que era la función constante igual a 1, después la función generatriz de cuando hacemos una tirada, como nos quedaba. X, ¿no? 1, 1, 1. Sí, Ah. X más X2 más Ahí X3. está, x más x2 más x3 más x4 más Hasta x5 6. más x6, y ahí paramos. Y después la función generatriz de 2 tiradas, ¿cómo nos quedó? Igual pero elevado a la Lo 2. mismo pero al cuadrado. Ahí Claro. está, lo mismo al cuadrado. X más x2 más x3 más x4 más x5 más x6 a la 2. Y así vamos a seguir. O sea, después la función generatriz de 3 tiradas, ¿qué va a ser? Ah, claro, en el término Lo físico mismo para el siempre cubo. elevadas a la Ahí está, 0. lo mismo al cubo, y así. Y después, en general, cuando hacemos y tiradas, la función generatriz era esto a la y. Se nos va a quedar x más x cuadrado más x3 más x4 más x5 más x6 a la y tal, y así seguimos. Ahí está, ¿qué les hace pensar esto? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿No? Porque ahora tenemos 1, y después tenemos este término de acá, y después este término al cuadrado, este término al cubo, etcétera. O sea, podemos hacer un cambio de variable. Ahí está, a esto de acá ponerle un nombrecito, le podemos poner y, yo qué sé. Ah, y ahí nos queda la que vimos el otro día. Tipo Exacto. la de 1, X cosas. X más X cuadrado, más Me pone esto en el X6. parcial y me tiro por la ventana. Así ni... No, pero o sea, es como el primer ejercicio que hicimos con funciones antes de hacer esto. Y ahora sí miramos el siguiente, el último, el práctico. 6, no, no. Pero sí, esto, para mí esto es como un poco más difícil del curso. Un poco no, es lo más difícil del curso. Entonces dijimos, iba a ser todo esto acá. Entonces se nos va a quedar 1 más i al cuadrado, más i a la 3, más bla, 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 más i a la i. ¿Y esto qué es? 1 sobre 1 menos i. A 1 sobre 1, sí. Y ahora deshacemos el cambio de variable y nos queda lo que queríamos. Creo. 1 sobre 1 menos x más x cuadrado más x3 más x4 más x5 más x6. Ahí va. Y ahora, por si acaso, le tengo que olvidar propiedad de potencia para lograr menos 1. Está en ¿dónde está la letra? Todo eso a la menos 1. Sí. Sí, acá esto en vez de ponerlo así, pueden ponerlo como una sumatoria. Porque esto sería la sumatoria de igual a 0 hasta infinito de x más x cuadrado más más x a la 6 a la y. Sí, lo pueden poner así. En vez de todos los puntitos, lo pueden poner así, está perfecto. ¿No? Esto va a ser lo mismo que 1 tan casi como está en la...
Bien, ¿se quedaron convencidos? Sí. O sea, la idea por lo general siempre es la misma, como encontrar la función generatriz esta que ya conocemos, hacer cambio de variable y Mm. coso. Bien, vamos a mirar el último. Ahora que sabemos un poco como por dónde va la mano, vamos a mirar el 6. ¿Alguna duda antes de arrancar con este? ¿Alguna duda del 5? Sí, creo que en la letra lo ponen como 1 menos x menos bla 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 menos x a la 6 a la menos 1. Es como lo mismo que poner 1 sobre esto acá. Sí. Ah, acá, para el cambio de variable, sí. Vos, esto de acá, eh, esto acá le llamas y después acá se va, entonces esto, digamos, acá lo tenemos como una suma. A lo que está acá adentro le llamas y entonces te queda la suma de i igual a 0 hasta infinito de i a la i. Y esto es justamente la serie que vimos la vez pasada, la conocida. 1 sobre 1 menos 1. Te pedía la función generatriz de la sub. Claro, o sea, nos pedía verificar que 1 menos x, todo eso, la menos 1 era la función generatriz. Yo me Ahí está. olvidaba que nos había dado ya cómo quedaba. Ah, que ya estábamos. Con Claro, tanto, me reolvidé. no, sí, con todas esas cosas largas que tipo llega un punto que ya no sabes lo que estás haciendo. Sí. Sí. Pero tipo, quedaron convencidos, más allá de que fue de repente un poco Sí, se entendió, sí. bien. Entonces, vamos a mirar este, que es un poco parecida a la idea. Entonces, acá queremos la función generatriz de la cantidad de formas que tiene un cajero automático de dar n pesos y solamente tiene billetes de 100, 200, 500 y 1000. Entonces vamos a tener un a sub n, que esto va a ser la cantidad de formas de sacar n pesos. No entiendo, y acá tipo la función generatriz tendría como restricción que nunca va a poder dar, por ejemplo, 101 pesos o 1 Sí, peso. ahí Ahí está. va. Ah, o sea, si calculásemos la restricción de la función generatriz, nos daría ya todo eso. Sé que no lo vamos a hacer, pero. Sí, si vos escribís la función Ok. generatriz como un polinomio, hay un montón de términos que van a ser cero. Por ejemplo, van a ser Gracias. todos ceros hasta el 100, porque no Sí, tenés sí. forma de sacar 50 pesos. Y entre 100 y 200 también, y etc. Exacto. De sacar en billetes de 100, 200, 500 y 1000. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, para ver, no sé, a sub 2000, por ejemplo, tendríamos que ver de cuántas formas puedo sumar 2000 agarrando billetes de estos, de estos, de estos y de estos. Acá no importa el orden en que salgan los billetes, ¿no?
No, acá solo te importa tipo la cantidad que tenés de billetes de 1000, la cantidad de billetes de Ah, ok. 500. Sí. No, si no ya serían. Acá Sí, solo comenzar pueden con... ser números redondos, ¿o no? O sea, redondos me refiero a múltiplos de 10, de 100. O sea, todos los que no sean Sí, múltiplos va a dar Sí, 0. exacto. Sí, sí. exacto. Van a tener que ser tipo algo por este, más algo por este, más algo por este, más algo por este. Estos van a ser los únicos que puedes sacar. Que de hecho son múltiplos de 100. Sí. ¿No? Entonces, para sacar 2000, por ejemplo, puedo sacar 2 billetes de 1000. Eso sería una forma. O otra forma sería, yo qué sé, 2 de 500 y 1 de 1000. ¿No? Y así, un montón de formas. 4 de 500. Y después yo qué sé. Ahí no podemos ver como que, tipo, si sacás uno de 200, también, tipo, se habilitaría la opción de sacar 2 de 100, o sacar uno de 500, son como 2 de 200 y uno de 100. Claro, puedes Como, sacar, yo qué sé, puedes sacar... eh, claro, pero lo que voy es que sabemos que, o sea, lo máximo que puedes sacar son, no sé, tipo, el n dividido 100. Y lo mínimo que puedes sacar va a ser tipo el n dividido 1000 y el resto dividido 500 y el resto dividido 200 y el resto dividido 100. ¿Me explico? Lo mío va a ser... Claro, pues sacar, claro, si sacarlo todo en billetes de 100 sería el n dividido 100, si es que esto está. Y si no te da múltiplo de 100, ya no. Pero siempre Claro, que y te tipo, dé sería como la sumatoria de pero eso. siempre que te dé un entero, ¿o Sí, no? Sí, sí, claro. claro. Entonces, tenemos posibilidades así, ¿no? Yo qué sé, podemos sacar 10 billetes de 100, 2 de 500, cosas así. Entonces, de repente podemos mirar 10 por 100 más 2 de 500. Hay un montón de posibilidades. Entonces, de repente podemos mirar, qué posibilidades tenemos para los billetes de 100, qué pasa con los billetes de 200 y así, tipo, mirar los casos por separado. O digamos, después para construir el número, mirando esta cantidad de 100, esta cantidad de 200, esta cantidad de 500 y esta cantidad de 1000. Entonces, en billetes de 100, ¿qué es lo que se puede sacar? Vamos a mirar esta opción. A sub n 100. Esto va a ser las N formas de dividido sacar 100. n, más de sacar n pesos en billetes de 100. Entonces, esta sucesión, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, el término en cero, ¿cómo queda? Me parece un poco raro. Sí. Claro, acá querés sacar 0 en billetes de 100 y tenés una forma que sería que no te dé ningún billete de 100. O sea, acá nos va a aparecer un 1. Siempre la sub 0 es medio raro siempre. Pero sería, querés sacar 0 en billetes de 100, no te da ningún billete. Tenés una forma de sacar 0. Después, a sub 1, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? 1. Claro, a sub 1 sería la cantidad de formas de Ah, sacar ok, un ok. peso 0, con 0, billetes de 0. 100. Ahí está, acá no tenés forma, De ¿no? ahí Que es lo hasta que el me decían del 100 principio. va todo 0. Ahí está, acá hasta el A99 va a ser todo 0. ¿No? A99, esto va a ser 0, porque la cantidad de formas de sacar 99 con billetes de 100 no hay. Entonces ahora sí, a sub 100, ¿esto cuánto va a ser? 1, porque te da 1. un billete de 100, ya está. Y todos los que Y son después múltiplos de hasta el 200 va a 100, ser todo 0. ahí está, hasta 200 va a ser todo 0, y cuando llegamos a 200, ¿esto que nos va a dar? 1 N también. dividido 100. Ah, no. Claro, es una sola forma. Claro, te tiene que sí o sí, tiene que dar 2 billetes de 100, es la única. Entonces esta asociación va a ser todo 0, a no ser que, que n sea un múltiplo de 100, y en ese caso va a valer 1. Después seguimos así, todo así, hasta la 201 va a ser 0, y después, entonces al final si tenemos a sub 100 por algo, 100 por k, esto va a ser 1, y si no es 0. O podemos ponerlo así. A sub n vale 1,
si n es múltiplo de 100. Profe, yo no entendí por qué A sub 0 es 100. Ah, porque A sub 0, ¿qué es? Es la cantidad de formas de sacar 0 pesos. Pero si vos querés sacar 0 pesos, no sacás ningún billete, entonces tenés una forma de sacar 0 pesos. Está, es un poco rebuscado la sub 0, pero la idea es, si vos querés sacar 0, te puede dar 0 billetes de 100, y ahí sacaste 0 pesos. Bien. ¿Ok? Pero el 100 no sería lo mismo que una tirada. Sí, eso es lo que me entendió a mí, porque antes era como que. Claro, ¿Cómo, tipo, cómo? como no existiría la forma. Claro, pues si si dejamos como el ejercicio de las tiradas, tipo el 100 sería como una tirada. O sea, si existiese el billete del 0, sí, pero. Ah, claro, si acá sería como el caso arriba de todo, el que dijimos que no sé. Ah, está. Claro, acá El vos lo que tirar. querés es sacar 0 pesos en billetes de 100. Pero ahí si te das 0 billetes, estás sacando 0 pesos. Entonces tenés una forma de sacar 0 pesos en billetes de 100. Pero entonces en vez de 100 no tendría que ser 0. No. Creo que va de la mano del, tipo, la relación con el anterior es que si tirás 0 veces el dado, podés sacar una vez el 0, porque Ahí no tiraste está. nada, entonces la Sí, suma es 0 y hagas lo mismo, es creo. exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Si no tiras el dado ninguna vez, tenés una forma de sacar 0. Y acá igual, si no te da ningún billete de 100, esa es una forma de sacar 0 en billetes de 100. Es realmente intuitivo igual, ¿no? Sí, el A sub 0 porque no querés sacar 0, o sea. Pero igualmente no sería igual que el caso anterior, porque el caso anterior, por ejemplo, vos tenías A sub 0 en una tirada y eso era 0. Sí, porque ahí sería la forma de obtener 0 si vos tirás el dado sí o sí. Acá sería como que sí o sí tiene que darte por lo menos un billete, pero no necesariamente. O sea, como que la analogía sería con el caso de que no tiras el dado nunca. Y si no tiras el dado nunca, tenés una forma de sacar 0, que sería como que no tirar el dado. Entonces ahora, si vos querés sacar 0 pesos en billetes de 100, la única forma de hacer eso es que no te dé ningún billete. Entonces tenés esa única forma de obtener 0. Claro, es un poco distinto que el anterior, pero está. Igual entiendo, profe, pero no sería como decir, tipo, hago 3 tiradas y agarro 0 de lo que saque la tirada del medio. No, nada. De repente ahora cuando juntemos todo, porque vieron que, ¿qué pasa? Cuando hicimos que el 2000 es sacar 2 billetes de 1000, es como sacar 0 en billetes de 100, 0 en billetes de 200, 0 en billetes de 500 y después 2000 en billetes de 1000. O sea que querés contar, poder hacer 0 en billetes de 100. ¿Sí? O sea, esto de acá lo pueden pensar como 0 por 100 más 0 por 200 más 0 por 500 más 1 por 1000. No, 2 por 1000. 2 por 1000. ¿Sí? O sea, cuando ustedes sacan 2 billetes de 1000, están sacando 0 en billetes de 100, 0 en billetes de 200 y 0 en billetes de 500. O sea, como que eso lo quieren contar. Ahora vemos la función. Ahora vemos cómo queda en la función. ¿Sí? Pero digamos que la sucesión queda así, ¿están convencidos? No sabe que el primer término se me dio. Sí. Entonces, la función generatriz, ¿cómo nos queda? Y 100 más x200 más x500 más x1000. Claro, esto va a ser, vamos a ponerle 100. El término independiente va a ser 1 y después a partir de A sub 100 va a empezar, o sea, te va a quedar 1 por x a la 100. Ahí No, está, perdón, 1 más x a la 100 más x a 200. Todo así. exacto.
término independiente va a ser 1 y después va a ser 0 por x, 0 por x cuadrado, 0 por x a la 3, así hasta que llegamos al 100. Y ahí va a ser 1 por x a la 100. ¿No? Entonces, al final nos va a quedar 1 más x100 más x200 más x300 y así. Y así hasta infinito. Y así hasta infinito, porque al Ahí va. principio tiene infinita plata el café. ¿Sí? Claro, no puedes factorizar por un x100 porque tenés un 1 al principio. Entonces acá tendrías como que tenerte 1 sobre x a la 100 y eso es medio feo. Te conviene más tener algo de esta pinta. Sí. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con los billetes de 200. O sea, a sub n 200. Esto va a ser las formas de obtener n con billetes de 200. De sacar, obtener, no, bueno. Profe, pero si x100 es igual a y, ahí sí queda como nosotros conocemos, ¿no? Sí, ahí está, acá vamos a hacer el cambio de variable. Y igual a x a la 100. Sí, lo vamos a hacer después. Vamos a sacar n con billetes de 200. ¿Y acá cómo nos va a quedar? La Igual que sucesión. la de arriba, pero con tipo x a la 200, x a la Ahí 400. está, tal cual. Porque esto qué pasa, si n es un múltiplo de 200, tenemos una forma de sacar n. Esto va a valer 1, si n es múltiplo de 200, Claro, pero y 0 podés si no. sacarlo también en 2 billetes de 100. Ah, pero estamos mirando solamente los Ah, billetes acá de está, sí, me 200 ahora. reconfundí. Sí, sí. Y 0 si no. Entonces, la función generatriz, ¿cómo queda? F200. El término independiente va a ser 1 también, Ahí está. y después a partir del, y después va a quedar más x a la 200, Ahí y está. después todos múltiplos de 200. Y después todos múltiplos de 200. X400, X300. Acá tendríamos que 600. después aplicar regla del producto, ¿no? Porque no son disjuntos los casos. Tal cual, sí. Acá vamos a hacer regla de producto. Porque vos al final, para vos sacar n, Claro, depende del anterior siempre. ahí está, vas a agarrar cierta cantidad de billetes de 100, después cierta cantidad de billetes de 200, después cierta cantidad de billetes de 500 y después cierta cantidad de billetes de 1000. Así que va a ser regla de producto, tal cual. Muy bien. Entonces vamos a ir construyendo eso. Después tenemos a 500, que esto va a ser las formas de sacar n con billetes de 500. Y esto es lo mismo, pero con x500, x1000 y eso. Ahí está, tal cual. ¿No? O sea, esta sucesión, si el n es un múltiplo de 500, va a valer 1, porque tenemos una forma de sacar n. Y si no es múltiplo, entonces va a valer 0. Y después 0, si no. Entonces, la función generatriz nos va a quedar parecida a la anterior, solo que con x a la 500 y después todo múltiplo de 500. X a la 1000 y así. ¿Sí? Y después vamos a mirar esperen que vamos. Claro, tenés, digo, vos para pasar de esta a esta, claro, es este término al cuadrado, pero no es como que le vas toda la función al cuadrado. Tenés x a la 100, este va a ser x a la 100 al cuadrado, este tenés x200, acá es x200 al cuadrado, pero no es como agarrar toda la función y elevarla al cuadrado. Es como que vas mirando término a término y eso es lo que le vas al cuadrado. O sea, podés hacer, tenés como un cierto cambio variable ahí que aparece.
Sí, tenés acá este término que te aparece al cuadrado, y después cuando hagas la de 500 va a aparecer el x100 a la 500, y después, sí. Ah, sí. Entonces, el x1000 va a ser las formas de sacar n con billetes de 1000. Y la generatriz de esto, ¿cómo queda? 1 más x a la 1000 más x a la 2000. Ahí está. ¿No? Porque esta sucesión de acá va a valer 1 cuando n es un múltiplo de 1000 y va a valer 0 si no. Entonces lo único que nos va a aparecer va a ser el término independiente, que es 1, y después x elevado a un múltiplo de 1000. Entonces esto va a ser 1 más x a la 1000 más x a la 2000 y así. ¿Sí? ¿Hasta acá quedan convencidos? ¿Por qué dice el compañero que son disjuntos Ah. los casos? Porque en realidad f de 1000 solo con Ah, claro, ahora juntamos todo. Ahora vamos a juntar todo. Porque, ¿qué pasa? Entonces ahora vamos a buscar la generatriz de A sub n, ¿no? Función generatriz de A sub n, ¿no? Que A sub n es la cantidad de formas de obtener n con los billetes de 100, 200, 500 y 1000. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar esto un poco? ¿No? Con billetes de 100, dijimos, las cosas que podemos sacar con billetes de 100 van a ser 0, 100, 200, 300 y así, ¿no? Todos los múltiplos de 100. Estas serían las posibilidades con billetes de 100. Después, con los billetes de 200, lo mismo, podemos sacar 0, y después todos múltiplos de 200. 0, 200, 400, 600, bla, bla, bla. Esto sería billetes de 200. Y después con los de 500 también puedo sacar 0, 500 y tal, múltiplos de 500. El caso de n igual 0, profe, va después. El n igual 0, ahora lo miro. A ver. 1000 y después 2000. Esto sería las posibilidades con billetes de 1000. Ahí Entonces, lo si que yo quiero, acompañaba va a ser un solo caso, ¿no? Que es agarrar 0 de cada uno. ahí está, A sub 0, ¿qué va a ser? Es la cantidad de formas de obtener 0 con billetes de 100, 200, 500 y 1000. O sea que ahí tengo que agarrar 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá. Tengo una sola forma, es agarrar 0 en todos lados. ¿Sí? Entonces ahora, si yo quiero A sub n, para calcular A sub n lo que quiero es la cantidad de formas de obtener n con conjuntos con billetes de 100, de 200, de 500 y de 1000. Entonces, ¿cómo puedo yo construir esto? Tengo que escoger un número acá, un número acá, un número acá y un número acá, tal que la suma de eso me dé n. ¿Sí? Sí, Por eso disjunto. Ahí está, y por eso es como que son todos los casos seguidos, ¿no? Porque digo, primero voy a elegir cierta cantidad de billetes de 100, después elijo cierta cantidad de 200, después cierta cantidad de 300 y después cierta cantidad de 1000. Hago como todo corrido. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a relacionar? Ay, el ASU 1 es 1, el ASU 0 es 1, perdón. Perdón. ¿No? Que es agarrar 0 acá, 0 acá, 0 acá y 0 acá. O sea que hay una forma. Perdón. acá, profe, hasta la 99 va a ser 0, o sea, va a ser A sub 0 igual 1 y después, Y a después partir de todos. Sí, ahí va todo 0 hasta la sub 100, que ahí sí va a ser 1. tal cual. Y ahí para la sub 100 vas a tener
agarro el 100 acá y después 0, 0, 0. O sea, tengo una sola forma de sacar 100. Bien. ¿No? Después para A200, por ejemplo, no, seguimos algunos, ¿no? A sub 100, acá la única forma es elegir 100 y después 0, 0 y 0. O sea que acá hay una forma. Pero A200, ¿cómo nos va a quedar? Les va a quedar de dos formas, o sea, sacar dos billetes de 100 o sacar uno de 200 directamente. Ahí está, puedo sacar acá 200 en billetes de 100 y después 0, 0 y 0. O puedo sacar 0 en billetes de 100, 200 en billetes de 200 y después 0 y 0. O sea que acá dos formas. O sea, va a pasar lo mismo con los primeros dos, o sea, a partir de los primeros dos otros billetes. O sea, a partir de los de 500, ahí ya puedes sacar Ahí está, 5, 100, por ejemplo. tal cual. Si queremos A sub 500, ¿qué pasa? Puedo elegir 500 en billetes de 100, 500 acá y después 0, 0 y 0, o puedo elegir 0 en billetes de 100, 0 en billetes de 500 y después 500 en billetes de 500 o alguna otra mezcolanza por acá. Yo qué sé, 300 en billetes de 100 y después un billete de 200. 100 y 400. Y también 100 acá y 400 en billetes de 200. Entonces ahora, ¿cómo relacionamos un poco esto que hicimos recién con las funciones generatrices que encontramos arriba? Pues fíjense si nosotros queremos buscar el coeficiente de A sub n acá. 1 más x a la 100 más x a la 200 más bla bla bla. 1 más x a la 200 más x a la 400 más bla bla bla. Y acá 1 más x a la 500. O sea, lo que pasaría es como que los billetes de 100 son los que tienen menos posibilidades de formarse. Después los otros van teniendo como más posibilidades. Ah, claro, cuanto más grande sea el número que querés sacar, ahí tenés más posibilidades. Ahí está. Entonces, Profe, y también lo que tenemos en cuenta es que entre 100 y 200, o sea, todos los términos van a ser cero, o sea, ahí está. excluyendo los. Sí, acá entre medio es todo cero. Sí, Y lo mismo entre 200 y 300, o sea, tal cual. solo los múltiplos de 100 va a haber, Solo los va a ser múltiplos de distinto 100. de 0. Exacto. Ahí va. Más bla, bla, bla. Pero si buscamos el coeficiente de x a la n en este producto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar de qué manera puedo llegar a n con lo que tengo. Ahí está. Vamos a elegir Sí, va un a tener que término ser acá, uno acá, uno acá y uno acá, de forma que el producto me dé x a la n. Pero eso es lo mismo que elegir un exponente acá, un el exponente producto o acá. la suma. Cuando vos haces x a la n, elegís un elemento acá, uno acá, uno acá y uno acá, tal que cuando haces el producto de todos te dé x a la n. O lo puedes pensar con los exponentes. También puedes decir, elijo un exponente acá, un exponente acá, un exponente acá y uno acá, tal que la La suma de los suma de los exponentes te exponentes dé. tiene. Ahí va, ta. Ahí está. Si lo pensás con los x, va a ser el producto de x a la lo que sea, y si pensás con los exponentes, que es que la suma de los exponentes sea n. Pero ahí no sería Perfecto. suma, no producto, profe. Porque, o sea, vos estás sumando los exponentes, no vas multiplicando. Sí, claro, los exponentes los sumás, pero vos elegís los elementos, es decir, por ejemplo, elegís x a la 100, x a la 200, lo que sea, y los multiplicás. Pero al multiplicarlos, sumás los exponentes. Entonces lo puede empezar de dos formas. Puede empezar como eligen acá un x a la algo en cada uno de estos 4 lugares y los multiplican y quieren que eso sea x a la n, o lo puede empezar de una con los exponentes. Eligen un exponente acá, uno acá, uno acá, uno acá, tal que la suma sea n. Ah, perfecto, perfecto. Que O eso es sea como que. justamente lo que hicimos acá arriba, ¿no? Porque este 1 es como un x a la 0. Esto de acá es x a la 0. Entonces, cuando dijimos acá, elijo un número acá, uno acá, uno acá y uno acá, que me sume n, es lo mismo que decir, elijo un exponente acá, uno acá y uno acá, que me sume n.
O sea que el coeficiente de x a la n, ¿quién va a ser? La forma de obtener n sumando los exponentes de los distintos integrantes del producto. Ahí está, la forma de obtener n sumando los exponentes. Y la forma de obtener n sumando estos exponentes es a sub n. Porque a sub n lo que nos dice es la forma de obtener n con billetes de 100, de 200, de 500 y de 1000. O sea que vamos a sumar algo de acá, más algo de acá, más algo de acá, más algo de acá. O sea, los exponentes son siempre múltiplos de 100, múltiplos de 200, múltiplos de 500 y múltiplos de 1000. Sí, Ahí va. o sea, esta que tenemos acá es justamente la función generatriz para los posibles resultados o las posibles cantidades de Sacando plata billetes que de 100. con billetes de 100 y Ahí acá va. con billetes de 200, de 500 y de 1000. O sea que el Bien. coeficiente de x a la n acá es justamente nuestra sucesión a sub n. De eso quedan, porque esa es como la clave acá. Así que eso quedan bien convencidos. Sí, se entendió. ¿Sí? Entonces, la función generatriz de a sub n, ¿quién es? A sub n por x a la n. Ahí está. La función generatriz de a sub n va a ser, la función generatriz de a sub n es, yo qué sé, f de x es la suma de a sub n por x a la n. Esto de n igual a 0 hasta infinito. No, pero cuando hicimos este producto, ¿qué dijimos? Hacemos este producto y va a ser un polinomio infinito donde el coeficiente de x a la n es a sub n. O sea que si nosotros desarrolláramos todo esto de acá, nos va a dar justamente esto. Nos va a dar a sub n por x a la n. O sea que la función generatriz de a sub n es este producto. Ahí es cuando yo digo, pero por ejemplo, si a sub n es igual a 3, no va a dar nada. No, no te va a dar nada. Pero no vas a tener Pero, forma, cuando vos haces un producto acá, x a la 3, no te aparece. no, claro, pero en esa sumatoria sí. En esta sí, pero va a ser 0, porque vos cuando desarrollás todo esto, no te va a aparecer x a la 3. No, Entonces, claro, si lo escribís pero como una sumatoria, ese coeficiente va a ser 0. está por eso. Hay que lograr encontrar la expresión de la sumatoria, que no es esa. Claro, vos la pones así como en forma genérica, y acá hay términos que van a ser 0, Entonces, pero vos claro, cuando... el a sub n es el coeficiente. Ahí está la clave. O sea, el a sub n, Sí, tipo, cada término de la sumatoria va a tener un a sub n Ah, ok, diferencial. ok, claro, claro. Ah, el a sub 3 va a ser igual a 0. Claro, va a ser 0. claro. O sea, acá va Claro. a ser a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x2 más a sub 3 por x3, pero acá todos estos van a ser 0, ¿no? El a sub 1 va a ser 0 porque no podés sacar un peso. Y el a sub 2 también va a ser 0 y así. Pero ustedes cuando hacen todo este desarrollo acá, no tienen forma de obtener un x, porque lo más chico acá es 1, digamos, pero está 1 por 1 por 1 por Ah, 1 igual y ahí está va a 1. dar 1 porque tengo 0 formas de obtener el 3, ¿no? En ese caso. De obtener este de acá, decís x3. Claro, o sea, yo cuando evalúo la función, por lo que entendí, el compañero preguntaba, tipo, que en 3 no va a existir, o sea, no tengo forma de obtener 3 pesos, que sería evaluar esa función en 3, Ah, ¿no? claro, la función en sí no la vamos a evaluar. La cantidad de Claro, formas de pero si obtener 3 es este coeficiente. Esto es lo que te dice la cantidad de formas de obtener 3. Y lo que pasa es que vos cuando si vos haces la distributiva acá, que tal, es un asco, pero si haces la distributiva en esto, te va a quedar 0 por x3, porque no hay forma Ah, acá está. de elegir algo acá, algo acá, algo acá y algo acá que te dé x a la 3. Ok. Entonces acá vas a tener 0 por x3, o sea que el a sub 3 va a ser 0, que es justo lo que vos querés. Entonces lo que hicimos fue, ahí está, como que encontramos la generatriz de la cantidad de plata que podemos sacar con cada billete y después como que las multiplicamos todas. Porque, ¿qué pasa? Cuando voy a sacar n, digo, voy a sacar n agarrando tanta cantidad de billetes de 100, después tanta cantidad de billetes de 200, tanta cantidad de billetes de 500 y tanta cantidad de billetes de 1000.
Entonces, por eso para sacar n tengo que recorrer los 4 tipos de billetes, digamos. Por eso es que la estamos multiplicando. Porque sería como etapas. Digo, primero elijo cierta cantidad de billetes de 100, después cierta cantidad de 200, cierta cantidad de 500 y cierta cantidad de 1000. Por eso lo multiplicamos todo. ¿Sí? En el caso anterior sumábamos, porque ahí sí eran casos disjuntos. Era, hago exactamente una tirada, o exactamente 2 tiradas, o exactamente 3. No puedes estar como que simultáneamente en varios de esos casos. ¿Sí? En cambio, en este ejercicio es la regla del producto, porque digo, yo para sacar n pesos, digo, saco cierta cantidad de billetes de 100, después cierta cantidad de billetes de 200, después los de 500 y después los de 1000. Pero tienen que hacer las 4 cosas para llegar a los n pesos. Este es como más libre, el Sí. otro tenía como más restricciones, ¿no? O sea, este te permite que haya tiradas de cero, por ejemplo. No sé. Sí, acá como que mirás los 4 tipos de billete al mismo tiempo. Entonces, por eso es que estamos multiplicando todo, porque vos para llegar a los n vas a mirar cuántos tengo de 100, cuántos de 200 y así. Y ahora hay eso que habíamos hablado, ¿no? De reescribir eso de que está dentro de los paréntesis, ¿no? Ahí está, ahora lo escribimos esto un poco mejor, ¿no? X a la 200 y después, no, faltan los puntitos. Importante. Más, 1 más X a la 200 más, y 22 igual. Entonces ahora vamos a reescribir esto un poquito. ¿Qué podemos hacer con esto? Eliminamos, por ejemplo, el 1 más X a la 100 más X a la 200. Ahí está, ¿y qué cambio de valor hacemos? Exacto. X100 igual Y. Ahí está. Ahora decimos Y va a ser X a la 100. Entonces esto nos va a quedar 1 más Y más Y cuadrado, ¿no? Porque este de acá, esto es como X a la 100 al cuadrado. Y este de acá es como X a la 100 al cubo. Sí, no tienen por qué hacer el cambio de variable, de una ya pueden ponerla. O sea, no, tipo, no es obligatorio poner el cambio de variable entre medio. Y ahora nos queda la conocida 1 sobre 1 menos y. Y deshacemos el cambio de variable y esto va a ser 1 menos x a la 100. ¿Sí? Entonces, este primer término es 1 sobre 1 menos x a la 100. O sea, en conclusión, casi todos los ejercicios quedan como uno sobre algo, ¿no? Todos me parece. Sí, es la que aparece pila, la 1 sobre 1 menos y. ¿Y es la única que va a aparecer? O... Y no, había otra que es la función generatriz de las combinaciones con repetición, pero eso como que ya no nos dio para verlo. Yo en ¿Y el esa- teórico vi otras, pero no sé Sí. si van ahí, porque en realidad en ningún ejercicio aparecieron. Sí, en el 3 aparece lo de la función generatriz de las combinaciones con repetición. Fue el que hicimos la pasada, ¿no? No, el 3 no lo hicimos. Ah, no llegamos. No. Quedó ahí. Y profe, ¿vos vas a dar alguna clase de, tipo de consulta antes Sí, del... sí. Ah, Sí, está. la semana que viene todavía no nos fijé nada, pero la semana que viene sí, clases de consulta. Capaz que de última la podemos hacer ahí, la 3. Sí, totalmente. ¿No? Y después, ¿esta cómo nos queda entonces? Para ponerlo todo parecido. Y la otra va a quedar tipo igual, pero 1 dividido 1 menos x a la 200, y Ahí el otro a está. la 500 y el otro a la 1000. Ah, lo último, tipo esto de acá, el reescribir el 1 más x a la 100 más x a la 200. No, digo, cuando veamos eso, tipo en el segundo término del producto. Ah, sí, sí, yo estaba mirando una cosa en el chat. No, que Ah, ok, perdón.
Sí, sí. No, pero este sí está bien. Este de acá es como la igual que hicimos recién, solo que va a ser, ¿no? Acá tenemos x a la 200 y x a la 400 es x a la 200 al cuadrado. Entonces hacemos el cambio de variable que sería y igual x a la 200 y nos aparece esta misma. Y después tenemos esta de acá, que nos va a quedar parecido. ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿No? Acá tenemos x a la 500 y después el x a la 1000 va a ser x a la 500 al cuadrado. O sea que esta nos va a quedar 1 menos x a la 500. Y después la última va a ser 1 sobre 1 menos x a la 1000. Y ahí llegamos a la función generatriz. No hay que simplificarla, ¿no? No, lo dejan así. Ah, está. ¿Por qué se multiplican? Lo pueden pensar de dos formas para ver por qué las multiplicamos. Lo pueden pensar como que estamos haciendo una regla del producto. Entonces, yo digo, para yo llegar a los n pesos, hago 4 etapas. Primero, elijo cierta cantidad de billetes de 100, después elijo cierta cantidad de billetes de 200, después cierta cantidad de billetes de 500 y después cierta cantidad de billetes de 1000. Entonces, después hago el producto de todo eso, digamos. Que siempre y cuando me dé n al final. Y la otra, que es la que me gusta un poco más, es pensarlo así, ¿no? Decimos, vamos a elegir primero billetes de 100, después billetes de 200, de 500 y de 1000. Entonces, si yo quiero llegar a n pesos, ¿qué pasa? Voy a elegir acá cierta cantidad en billetes de 100, después acá cierta cantidad de billetes de 200, después acá y después acá, de forma que la suma de todo eso me dé n. Y ahí cuento de cuántas formas distintas puedo hacer eso. Y ese procedimiento lo podemos relacionar un poco con las funciones generatrices que encontramos para las posibilidades para los billetes de 100, las posibilidades para los billetes de 200 y así. ¿Por qué pasa? Esta que está acá es la función generatriz para los billetes de 100, ¿no? O sea, para la cantidad de plata que podemos sacar con billetes de 100. Después, esta de acá es la función generatriz para los billetes de 200, esta para la de 500 y esta para la de 1000. Entonces, si miramos este producto, ¿qué pasa? Si yo quiero buscar acá el coeficiente de x a la n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir un elemento de este primer término, elegir uno acá y uno acá, de forma que cuando hagamos el producto de esas 4 cosas, nos quede x a la n. ¿No? Pero cuando hacemos eso, por ejemplo, si yo quiero el coeficiente de x a la 1000, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo elegir uno acá, uno acá, uno acá y después x a la 1000. Esa es una forma de llegar a x a la 1000. Otra forma sería elegir uno acá, después x a la 1000 acá y después uno acá. Y después así hay un montón de otras formas, ¿no? Y el 1 sería como la forma de sacar 0 billetes de ese tipo de billete. Exactamente, el 1 es lo que se corresponde con sacar 0 en billetes de 500. Entonces, cuando buscamos el coeficiente de x a la 1000, lo que queremos es eso, es ver de cuántas formas yo puedo construir x a la 1000 agarrando algo acá, algo acá, algo acá y haciendo el producto. Ahora, otra forma de pensar eso es mirando los exponentes, porque cuando yo digo voy a elegir algo acá, algo acá, algo acá y algo acá, para que el producto me dé 1000, lo que estamos mirando, que el producto me dé x a la 1000, lo que estamos viendo es que los elementos que elegimos, cuando sumamos los exponentes, me da 1000. Entonces al final es como elegir un exponente acá, uno acá y uno acá, para que la suma nos dé 1000. Pero eso es lo mismo que venir a elegir un número acá, un número acá, uno acá y uno acá, para que la suma me dé 1000. Porque los números que están acá son exactamente los exponentes que están acá abajo. Entonces, la cantidad de formas de tener n en billetes de 100, 200 y 500 es lo mismo que el exponente de x a la n en este producto. Entonces, si miramos el coeficiente de x a la n acá, es a sub n. Pero eso es justamente la definición de la función generatriz. Porque la función generatriz lo que queremos es que el coeficiente de x a la n sea mi sucesión. Entonces, por eso es que acá decimos que
La función generatriz es todo este producto. Ah, ¿por qué las habíamos sumado en la parte anterior? Digo, en la parte anterior, en el ejercicio anterior. Ah, porque en el ejercicio anterior, ¿qué pasaba? Nosotros queríamos obtener n como la suma de las tiradas de un dado. Y ahí lo que hicimos fue separarlo en casos que son disjuntos. Dijimos, voy a mirar qué pasa si tiro el dado una vez. Y después miramos qué pasa si... Lo escribimos un poco acá abajo. ¿No? A sub n era obtener n como sumas de las tiradas de un dado. Entonces lo que hicimos fue separarlo en casos. Hicimos uno, voy a contar de cuántas formas puedo obtener n en 0 tiradas. Formas de obtener n en 0 tiradas. Después le pongo caso 0 a este, en este caso 1, y quedan todos. Después, 1 sería las formas de obtener n. Formas de obtener n. Opa, está, de obtener n en una tirada. Y así seguimos. Después 2 sería las formas de obtener n en 2 tiradas. Y después 3 sería las formas de obtener n en 3 tiradas. Y seguimos así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos estos casos son disjuntos, porque si yo obtuve n en una tirada, no puedo tanto, digamos, la misma forma no me va a servir para 2 tiradas. Entonces todos estos casos son disjuntos. Entonces si al final yo quiero la cantidad de formas de obtener n con una cantidad arbitraria de tiradas, tipo considerando todo, ahí lo que vamos a hacer es sumar todo esto, ¿no? Porque yo para obtener n con cualquier cantidad, digo, ¿de cuántas formas obtuve n con 0 tiradas? Y a eso le sumás de cuántas formas obtuviste n con una tirada. Y a eso le sumás de cuántas formas obtenés n en 2 tiradas. Y así. O sea, como que la cantidad de formas total de obtener n lo puedes descomponer en la cantidad de formas de obtenerlo en una tirada, en 2, en 3, en 4, y eso todo lo sumás. ¿Sí? Pasa que en sí las tiradas es como un caso más independiente, por así decirlo, porque en el otro los billetes se tienen que juntar para llegar a un número, ¿no? Ahí está. Claro, como que lo que vos agarrás de billetes de 100 te restringe un poco lo que pasa con los billetes de 1000. Porque si vos querés 1000 y ya agarraste 10 billetes de 100, ya no podés agarrar cualquier cosa de billetes de 1000. Tenés que Claro, y agarrar aparte 0 billetes si de es 1000. múltiplo de 1000, también es múltiplo de 500, de 200 y de 100, entonces como que está todo relacionado. Ahí está. Como que la cantidad que vos tengas de ciertos billetes te restringe las cantidades que podés tener de otros billetes. ¿Sí? En cambio, acá son todos casos disjuntos. Digo, yo por separado voy a contar de cuántas formas obtengo lo que quiero tirando el dado una vez. Después cuento de cuántas formas obtengo lo que quiero tirando el dado 2 veces. Y así miras todo por separado, y eso sí lo podés sumar porque no te influencia nada, digamos. Como que lo que vos querés contar lo separaste en un montón de casos disjuntos. En cambio, con los billetes no pasa eso. Si vos tenés cierta cantidad de billetes de 100, ya no podés tener cualquier cosa en billetes de 500 y de 1000, digamos. Los dados lo puedes tirar infinito, no hay ninguna restricción. O sea, vas hasta un n natural cualquiera para la cantidad de veces que puedes tirar el dado. Anotación. Acá, por ejemplo, cuando quieres el coeficiente de x a la n en este.
Bien, espero que no los haya matado mucho hoy. Profe, para el 3A, no sé muy bien por dónde habría que arrancar. Ah, es que no hablamos nada de la función generatriz de las combinaciones. Digo, de combinaciones negativas hablaban, ¿cierto? No sé, pasa que yo estoy haciendo full OpenFin, Ah, entonces está bien, está bien. tengo pendientes Em, 2 clases. Claro, ahí para lo que pensamos para el 3 es cómo queda, cómo son los coeficientes de esta serie. De 1 sobre 1 más x a la n. Y lo que precisamos son los coeficientes de esta serie. Que esta serie, vieron que ustedes cuando hacen 1 más x, esto les queda la sumatoria de i igual 0 hasta n de las combinaciones de n en i por xi. Entonces, esta de acá, esta es 1 más x a la menos n, pues acá aparecen lo que se llaman las combinaciones negativas. Esto va a ser la suma de igual a 0 hasta n de las combinaciones de menos n en i, xi. Y estas combinaciones negativas, menos n, esto lo que es menos 1 a la i, y después combinaciones con repetición, n en i. Está. Entonces básicamente lo que falta es teórico. Sí, falta, tipo, Ahí lo está. que hacen es como que aplicar esta serie que no habíamos hablado nada todavía de eso. Pero Y, cuando y hagamos otra clase de cosa, consulta podemos mirar eso. dale, por ejemplo en el ejercicio 1, yo ponerle termino de hacer un ejercicio. ¿Hay alguna manera de comprobar que esté bien? Porque, Mm, no sé, porque si, hay veces que no, tipo que pedís en los grupos que pasen algo y no lo pasan, entonces no sé si claro, ¿cómo puedes ver cómo puedes chequear la... ponerle en el 1E me quedó 3x a la 3 sobre 1 más x. Y no sé, viendo eso, no sé cómo puedo hacer aparecer el 0, 3x 0, a la 0. 3. Ah, acá está bien, 3x a la 3. Si bien lo hacemos, pero me parece que es lo que vos decís. Yo lo saqué de factor común 3x a la 3 y después me quedaba 1 Está menos bien. x más x a la 2 menos x a la 3. Ahí está. Y eso es la sumatoria de n de 0 hasta más infinito de menos 1 a la n por x a la n, ¿no? Sí, Y de exacto, ahí la reducís a sumatoria de n de 0 más infinito de menos x a la n. exacto. Y ahí cambio variable y ta, queda. Tal cual. Sí, sí, impecable. Bien. Ta, pero si no hay forma, intentaría socializar más. Mm. No, si quieres, tipo, eh, cualquiera, no sé, si quieren mandarme por mail, que me haga una pregunta o algo, eh, yo tranquila, digo, hasta que vengan las clases de consulta. Pero cualquier duda Y me yo escriben. con el foro estoy ligando bastante poco, he puesto como todo ejercicio. Y tipo contestan lo siguiente, pero el mío lo dejan sin nada. Ah, está, sí, yo tengo que mirar el foro también, tengo medio, medio olvidado. Em, pero yo Ah, qué sé, pero pues, por ahora intentar hacer y cualquier cosa recuperar en la de consulta, así que está. está bien. Muchas Sí. gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos Bien, nos vemos. vemos.